Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más. Inscríbete. Presentamos Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista del domingo acá en Portavoz Noticias. Hoy día estamos con el ministro de Agricultura, Carlos Furch. Bienvenido acá a nuestra entrevista. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias por visitarnos. Vamos a conversar sobre varios temas que tienen que ver con la labor del ministerio. Bueno. Para comenzar, ¿cuál es el principal trabajo que realiza el ministerio a lo largo del país? ¿Cuál es el enfoque que tiene el ministerio en este gobierno, por lo menos? Bueno, en primer lugar es un ministerio que está presente desde el extremo norte, desde el valle de Utah, en la provincia de Arica y Parinacota, en la región de Arica y Parinacota, hasta Tierra del Fuego, incluso hasta Puerto Williams, en la Patagonia. Y en consecuencia hay una gran diversidad de situaciones productivas, una gran diversidad de productores. Sin embargo, si tienen algo en común, son básicamente un tipo de necesidades, sobre todo para los pequeños y medianos productores, que dicen relación, en primer lugar, con la disponibilidad de recursos productivos, tierra y agua. En el tiempo en que vivimos, el agua es un dato fundamental. Sin recursos hídricos es muy difícil hacer agricultura. Entonces, esa es una primera gran línea de trabajo. Hay una segunda gran línea de trabajo que tiene que ver con el financiamiento, sobre todo para los pequeños productores. Sin recursos financieros es muy difícil desarrollar un proceso de inversión que lleve a buenos resultados desde el punto de vista productivo y de los ingresos. En tercer lugar, la innovación, el desarrollo tecnológico, la incorporación de valor a la producción. Y luego yo destacaría también los temas vinculados a la comercialización. La posibilidad de que, sobre todo, la agricultura familiar, los pequeños y los medianos productores accedan a canales de comercialización que los pongan lo más cerca posible de los consumidores, porque eso es lo que les permite también retener una mayor parte del valor que producen. Eso es una dimensión del trabajo del ministerio. Hay otra dimensión del trabajo del ministerio que tiene que ver con la mantención de las condiciones básicas y el desarrollo de las condiciones básicas para sostener una actividad que o exporta lo que produce o sustituye importaciones. Y ahí adquiere una importancia central los temas sanitarios, fito y zoosanitarios, la salud de las plantas, la salud de los animales y la protección en nuestras fronteras para que no nos ingresen pestes, enfermedades que terminan dificultando nuestra producción a nivel local. Y luego también tiene una gran importancia en el trabajo del ministerio la apertura de mercados. El motor de la agricultura chilena es su inserción en los mercados internacionales, y para eso el trabajo de apertura de mercados es fundamental. ¿Y cuáles son las principales necesidades en cada región? Porque son muy diversas, en el norte desierto, sur, centro, distintos climas. Yo, desde luego, en la medida en que uno se mueve hacia el norte, pensemos en la región de Atacama, la región de Coquimbo, buena parte de la región de Valparaíso, ahí el tema central, sobre todo en los últimos 8 o 10 años, es agua, recursos hídricos para riego. Nosotros en el ministerio no tenemos atribuciones para el agua potable, pero sí para riego, y yo tengo claro de que esa es la demanda principal de la gente, porque es la principal limitación que tienen también. Luego, en la medida que uno se va desplazando hacia el sur, en muchos lugares también hay una demanda por agua, pero ahí cobran importancia temas de innovación tecnológica, temas de adaptabilidad al cambio climático. La frontera productiva de Chile se ha ido gradualmente desplazando hacia el sur. Hoy día tenemos fruticultura, por ejemplo, hasta la región de la Araucanía, incluso en la región de los ríos y de los lagos, que ese era un fenómeno que hace 10 años atrás era muy incipiente. Comercialización, canales adecuados de comercialización es una demanda que cruza todo el territorio nacional, y aquí en la zona central también tienen gran importancia los temas sanitarios, fito y zoosanitarios. Es donde está concentrado el grueso de la producción, sobre todo frutícola y hortícola, y es donde efectivamente, porque aquí es donde ocurre en esta parte del país el mayor flujo y tránsito
de personas. Aquí están los principales puertos, las principales carreteras que nos comunican con Brasil, Argentina y los países del Atlántico. Es donde también tenemos una mayor demanda desde el punto de vista del control sanitario. Yendo hacia el sur, precisamente en la Araucanía, respecto al cambio de intendente, ¿usted ha mantenido conversaciones con el nuevo intendente Andrés Joanet? ¿Cuál es la situación actual en la Araucanía, tomando en cuenta también el conflicto con los camioneros, el conflicto mapuche? ¿Eso está afectando mucho a la zona en temas de agricultura? Bueno, en primer lugar, sí tuve una reunión de trabajo con el intendente Joanet, esta semana, el lunes. Fue una reunión muy positiva, muy constructiva. Yo iré después del 18 a la Araucanía con buena parte de mi equipo directivo, porque lo que estamos trabajando es un convenio de cooperación con recursos entre el Ministerio de Agricultura y el gobierno regional, que nos permita aumentar el volumen de recursos disponibles, sobre todo para temas de recursos hídricos, de riego y para temas de transferencia tecnológica e innovación. Es obvio que cuando hay una situación conflictiva resiente todas las actividades productivas, también al sector agrícola, no cabe ninguna duda, pero yo soy optimista. Yo creo que en la medida en que trabajemos juntos, sobre todo el gobierno regional y el gobierno central a través de sus ministerios, tenemos una buena probabilidad de aprovechar el enorme potencial que tiene la región de la Araucanía. Desde el punto de vista agropecuario, la Araucanía es una región de muchos recursos, bastante rica, no tiene tantas limitaciones desde el punto de vista de los recursos hídricos, está a estas alturas ya en una situación agroecológica y climática de transición. En la región de la Araucanía está nuestra principal producción de trigo, por ejemplo, un tercio de la producción de trigo, un poco más, 40% de la producción de trigo que se hace en Chile se produce en la Araucanía. Hay buena parte de otros cultivos que se hacen también en la Araucanía, y crecientemente está ingresando la producción de frutas, sobre todo de berries, de avellanas, de nueces, de olivos, entonces incluso de viñas. Entonces a mí me parece que es verdad, el conflicto afecta, pero también es verdad que hay mucha gente que continúa invirtiendo y trabajando en la Araucanía. ¿Y él le pidió algo en específico, el nuevo intendente, en avances, trabajo? Aquí, más que pedir, lo que se trata es de ponerse de acuerdo en una estrategia de trabajo conjunto. Por eso es que estamos trabajando un convenio de cooperación entre el gobierno regional y el ministerio, que yo espero que lo avancemos lo suficiente como para que lo podamos anunciar luego el 18 cuando estemos en la región. Ok, vamos a una pausa comercial y luego regresamos para seguir conversando con el ministro de Agricultura. No se vaya. ¡Fuego! Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile. Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades. Donde quiera que estés. Ya estamos de regreso acá en Portavoz Noticias para seguir conversando con el ministro de Agricultura, Carlos Furch, respecto al trabajo específico que está realizando el ministerio, y algunos de esos trabajos tienen que ver, por ejemplo, con el fomento a la apicultura. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto, que ya está tomando mayor importancia a nivel nacional? La apicultura es una actividad que también está distribuida, diría por lo menos, hasta la región de los lagos, incluso en la región de Aysén, comenzando por el norte, que tiene una importancia desde varios puntos de vista. En primer lugar, son casi todos pequeños productores, que o tienen en la apicultura su actividad principal o complementan sus ingresos con la apicultura y otras actividades productivas agrícolas. En segundo lugar, es una actividad
que es completamente necesaria para el desarrollo de otras actividades productivas. Yo lo he dicho varias veces, sin apicultura no hay agricultura, porque las abejas cumplen una función muy especial, técnicamente se llama de polinización. Si no hay polinización, las plantas no pueden reproducirse ni crecer. Y el trabajo, y además Chile es exportador de miel. Ha tenido ciertos altibajos, pero exporta un par de decenas de millones de dólares en miel. Hay en torno a 1000 pequeños productores que son apicultores, y lo que nosotros hacemos es fundamentalmente dos cosas. Por un lado, el fomento productivo, el apoyo a los pequeños productores apícolas, sobre todo para capitalizarse y poder mejorar su nivel tecnológico. Muchas veces cuando hay, por ejemplo, sequía, se ve afectada la alimentación de las abejas, y ahí hay que contribuir para que puedan sostener su proceso de alimentación. Y hay otra dimensión de este trabajo que es básicamente normativo. En este momento se discuten en el Congreso en realidad dos proyectos de ley, uno en el Senado, otro en la Cámara, que habrá que compatibilizar y articular, pero que lo que buscan es tener un mejor marco de protección para el desarrollo de la apicultura, porque la apicultura, como otras actividades agrícolas, pero esta es especialmente sensible, puede ser afectada por otras actividades propias del sector agrícola. ¿Cuáles? Como por ejemplo la aplicación de plaguicidas, pesticidas, que estén muy próximos al lugar donde están las colmenas. Eso puede afectar a las abejas. O la aplicación de ciertos plaguicidas y pesticidas que tienen componentes que son nocivos para las abejas directamente. Entonces eso hay que regularlo mejor, de manera que estén en las distancias apropiadas, con los avisos oportunos, de forma que se puedan tomar los resguardos que hagan compatibles ambas cosas. ¿Y qué importancia tiene la apicultura en cuanto al desarrollo tecnológico que le pueda ofrecer el Ministerio a esta actividad? ¿Existe mayor avance tecnológico para el desarrollo de la apicultura? Bueno, nosotros tenemos una mesa de trabajo permanente, regular, que la coordina la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias para todas las principales cadenas productivas, incluyendo la apicultura y la producción de miel. A nivel nacional, y hay varias a nivel regional también. Y allí es donde se identifican los principales problemas y tratamos, en la medida que esté dentro de nuestro ámbito de competencias, de darle solución. Los principales problemas que la gente nos señalan, por un lado, son recursos para desarrollo tecnológico, sobre todo en el proceso de transformación en miel a nivel comercial de la producción de las abejas, y luego los temas normativos. Yo diría que ahí es donde están los dos temas principales. La innovación tecnológica es propia de todas las actividades productivas. En general tenemos una apicultura relativamente moderna, aquella que es más comercial es bastante moderna. Pero hay que dar apoyo en fomento productivo y sobre todo mejorar el marco regulatorio. También otra de las actividades que ha realizado el Ministerio tiene que ver con la primera versión del premio a la propiedad intelectual Los Guardianes de la Mesa Chilena. Si me puede comentar sobre esta actividad que tiene como fundamento fomentar la producción y la creación de distintas variedades de comidas tradicionales chilenas. ¿De qué se trata esto? Bueno, efectivamente esto se hizo hace unos pocos días también. Y en realidad lo que se buscó con esta actividad fue poner de realce el hecho de que para buena parte de los alimentos que consumimos se requiere permanentemente innovación tecnológica. En la agricultura, como en cualquier otra actividad productiva, el que no avanza desde el punto de vista tecnológico retrocede, porque los demás avanzan. Entonces aquí, si uno quiere mantenerse competitivo, tiene que desarrollar innovación, agregar valor. Y en el caso que comentamos, lo que quisimos fue poner de realce el hecho de que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el INIA, que depende del Ministerio de Agricultura, ha desarrollado a lo largo de su vida variedades de distintos productos, de papa, de trigo, de hortalizas, etcétera. Y ahora, con las nuevas disposiciones de propiedad intelectual, las ha ido patentando en el Instituto de Propiedad Industrial, en el INAPI, de manera de proteger esa innovación que es puesta al servicio de los productores, pero cuya propiedad desde el punto de vista de la innovación está en manos del INIA. Y aquí, claro, cabe la reflexión, porque efectivamente la innovación es cada vez más cara.
la innovación tecnológica. Entonces es razonable tener mecanismos que permitan proteger a aquellos que desarrollan actividades de innovación tecnológica, de forma a tener un estímulo, porque de lo contrario no hay ninguna posibilidad de que se desarrolle la innovación si no hay estímulo. Ahora, la responsabilidad del Ministerio de Agricultura y de línea es que la innovación tecnológica que se genera en el Ministerio de Agricultura esté a disposición de todos los productores, que es distinto de la innovación que es generada a partir puramente del esfuerzo privado, que tiene también una capitalización privada. Y el Ministerio también tiene otros reconocimientos, por así decirlo, a los pequeños agricultores. ¿De qué se trata el sello Manos Campesinas? El sello Manos Campesinas es una iniciativa que ha puesto en marcha el INDAP. La Presidenta de la República lo anunció en julio del año pasado. Nosotros todos los años celebramos el Día de las Campesinas y los Campesinos de Chile, el 28 de julio, que es la fecha de aniversario de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria de 1967. Ya vamos a cumplir 50 años. Y en la versión anterior, la Presidenta anunció la creación de un sello que identificara la producción de origen campesino, para que llegue a los mercados con un signo distintivo. Y ahora, en la última celebración del Día del Campesino, que fue en Longaví hace un poquito más de un mes, se presentó el sello, ya está en operación, y lo que permite es que bajo ciertos estándares que están establecidos y que hay que cumplir, los pequeños productores pueden poner ese sello, y nosotros esperamos que llegue a los mercados con una agregación de valor que venga por el hecho de ser producción campesina, certificada, y por tanto certificada en su calidad, en su condición sanitaria, que es lo que les permitiría poner el sello aquel en sus productos. La verdad, si uno mira, por ejemplo, el INDAP también desarrolla a nivel regional en cada región de Chile y a nivel nacional la Expo Mundo Rural, que tendrá lugar ahora en noviembre aquí en Santiago, en que durante 3 días en un lugar, en este caso el Parque Intercomunal, vienen un centenar de pequeños productores de todo Chile y muestran lo que hacen, su producción. Y yo les puedo asegurar que allí donde eso ocurre, la gente que viene, los consumidores, se llevan todo lo que los pequeños productores traen, porque es atractivo, porque es de calidad, porque es innovador y porque tiene este sello de agricultura familiar, de trabajo digno, de trabajo hecho artesanalmente, etc. Muy bien, vamos a la siguiente pausa y ya regresamos para seguir conversando con el ministro de Agricultura. No se vaya. ¡Fuego! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Al estilo militar! ¡Al estilo militar! Volvemos acá en la entrevista del domingo. Ministro, si nos pudiera detallar cuál es la labor del Ministerio respecto al cuidado de los recursos hídricos a nivel nacional, qué es lo que se está haciendo actualmente. El Ministerio de Agricultura tiene entre sus prioridades de trabajo los recursos hídricos. Nosotros tenemos una ley, la ley 18.450 de fomento al riego, que es administrada por la Comisión Nacional de Riego, que depende del Ministerio de Agricultura. Ese es el instrumento más importante que tenemos, que tiene una cantidad significativa de recursos, más de $100 millones al año, que a través de concursos, de proyectos que se presentan, la Comisión Nacional de Riego llama a concursos en distintas regiones de Chile, los productores presentan sus proyectos y con eso pueden beneficiarse con un porcentaje muy importante de subsidio, de bonificación, para desarrollar obras de riego distintas, desde pequeños tranques de acumulación hasta el revestimiento de canales, la profundización de pozos y sobre todo la tecnificación del riego. El riego en Chile, más o menos el 45% se hace por vía tecnificada y el otro 55% es tradicional. Y ocurre que la proporción de eficiencia el riego tecnificado es 2 veces el riego tradicional. Entonces ese es un salto que en los próximos años tenemos que dar, tenemos que pasar de ese 45% ojalá al 80% en 10 años. Eso equivale a construir varios embalses y en todo Chile necesitamos acumular agua
para distribuirla en los periodos en que tenemos menor disponibilidad. Por ejemplo, todo el mundo habla de la sequía en el norte, pero este año entre la región del Biobío, este verano entre la región del Biobío y Chiloé, tuvimos el verano más seco de los últimos 50 años, en que prácticamente entre el 1 de enero y el 31 de marzo no llovió, no cayó una gota. Y eso naturalmente perjudicó nuestra producción de hortalizas y la producción ganadera, sobre todo de carne y leche en el sur. Entonces, también allá, en que hace unos años atrás si uno hablaba de riego, nos miraban de una manera un poco extraña, hoy día todo el mundo también en el sur reclama riego. Entonces, por eso es que este trabajo en recursos hídricos es uno de las líneas fundamentales de acción del Ministerio de Agricultura. ¿Y en qué lugares se van a construir embalses? Bueno, la presidenta Bachelet ha anunciado un plan, lo anunció el 21 de mayo pasado, que estoy seguro es el plan más ambicioso de construcción de obras de riego en los últimos 50 años. Lo que anunció la presidenta es que durante el transcurso de su gobierno se iban a construir o se iba a iniciar la construcción de 8 grandes embalses, el más importante de los cuales es el embalse Punilla, que está en la región del Biobío. Y se iban a construir 15 pequeños embalses, ya hemos entregado 2, uno en la región metropolitana, otro en la región de Valparaíso, Santa Rosa en Valparaíso, Chada en la región metropolitana, y se van a recuperar otros 10, en total son 25, en distintas regiones del país, desde la región de Coquimbo, por el norte, en que hay embalses tanto en el Valle del Choapa como en el Valle del Limarí, embalses de tamaño medio, hasta la región del Biobío por el sur. Allí es donde está concentrada la construcción de embalses. Pero también hay recuperación de canales de regadío, profundización de pozos y tecnificación del riego. Probablemente desde el punto de vista de las obras públicas para la agricultura, esto es lo más importante, no solo por el volumen de recursos, sino porque aquí es necesario mantener un esfuerzo, sostenerlo, no por un gobierno, sino por varios, 10, 15, 20 años. No con una meta de término, una fecha, digo, de término definida. Es que en general la construcción, sobre todo los embalses de mayor tamaño, son complejas porque requiere informe de impacto ambiental, requiere todo un proceso administrativo de licitación y requiere un proceso de construcción que no necesariamente es breve. Pongo el ejemplo del embalse Punilla. El embalse Punilla, que ya está licitado, que la licitación se abre ahora en octubre y debiera ser otorgada la licitación en el mes de octubre, y por tanto las primeras partes de la obra comenzará a finales de este año, comienzo del próximo, pero la construcción demora 5 o 6 años. Entonces, por eso es que es necesario mantener un esfuerzo y sostenerlo en el tiempo, porque en general, sobre todo en el riego como en la infraestructura en general, este es un proceso de acumulación del país, que hemos tenido como en años anteriores, en décadas anteriores, el riego era importante, pero menos urgente que ahora porque había más agua. Ahora hay que apurar el tranco y hay que invertir más y hacerlo más rápido. Y en términos de forestación, ¿cuál es el trabajo que ha hecho también el Ministerio? Bueno, forestación aquí o el trabajo con nuestra masa boscosa, hay que diferenciar entre el bosque nativo, el que nos entregó la naturaleza, y el bosque que ha sido plantado. El bosque que ha sido plantado son 2.700.000 hectáreas de pino y eucalipto fundamentalmente, y para eso el instrumento fundamental, sobre todo en décadas pasadas, fue un decreto que operaba a través del Ministerio de Agricultura, el llamado DL 701, que la gente del mundo rural conoce perfectamente. Pero nosotros tenemos además 13 millones de hectáreas de bosque nativo, con distinta calidad. Y aquí hay que hacer un esfuerzo por valorizar nuestro bosque nativo. Tenemos una ley de bosque nativo que hay que perfeccionar, sobre todo en sus instrumentos de fomento. Y tenemos que también trabajar con la pequeña y mediana empresa maderera, sobre todo, que es la que entrega más empleo, para potenciar el uso de los recursos derivados de estas plantaciones forestales que se han introducido al país y que es necesario, sobre todo para este segmento de pequeñas y medianas empresas madereras que hacen muebles, que hacen madera para la construcción, etcétera, sostenerlo, porque el grueso de nuestras plantaciones forestales alimentan las grandes plantas sobre todo de celulosa, pero se nos está quedando coja esta otra parte, que es la pequeña y mediana industria maderera, que también necesita fuentes de abastecimiento. Ok. Hablando también nombrábamos las urgencias respecto a la construcción de embalses,
¿Se ha notado una aceleración en temas de cambio climático? ¿Qué está haciendo el Ministerio respecto a esto? Porque hemos notado grandes cambios en el norte, en el sur, de cómo está el clima actualmente. ¿Qué es lo que hace el Ministerio respecto a eso? Bueno, el cambio climático es una realidad que importamos, nos llega. Chile no es un factor que intervenga sobre el cambio climático. Nosotros recibimos esto como consecuencia sobre todo del fenómeno de calentamiento global, que es la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, cuyos principales emisores son los países industrializados, la Unión Europea, Estados Unidos y algunos de los países emergentes como China, Indonesia y otros. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente adaptarnos a esa nueva situación. Para adaptarse se necesitan varias cosas. En primer lugar, más recursos hídricos, más inversión en recursos hídricos, porque una de las consecuencias del cambio climático es que tenemos menos agua que antes y tenemos menos nieve que antes. Y la nieve está en cotas más altas que en el pasado, y para la disponibilidad de recursos hídricos es tan importante, sobre todo aquí en la zona central, la lluvia que cae, como la nieve que se acumula en la cordillera y que luego en la primavera y el verano alimenta nuestros cursos de agua y los tranques. Entonces, eso es lo primero, recursos hídricos. Lo segundo es investigación para aprovechar las oportunidades, porque el cambio climático para un país como Chile no trae solo dificultades, que las trae evidentemente, también abre nuevas oportunidades. Les ponía como ejemplo, la frontera de la fruticultura se ha ido ampliando hacia el sur. Hoy día una buena parte de nuestros arándanos, por ejemplo, son producidos en la región del Biobío y crecientemente se van ampliando hacia la región de la Araucanía o la región de los lagos o de los ríos. Y ahí entonces necesitamos innovación tecnológica e instrumentos de financiamiento, porque todo esto se puede hacer si hay recursos que permitan la inversión de capital necesaria para avanzar en nuevos tipos de productos, o en nuevas variedades, en nuevas opciones productivas. Chile tiene una perspectiva enorme como productor de alimentos. Somos top 10 en 50 tipos, especies distintas de alimentos. Somos número 1 en algunos, como la uva, principales exportadores del mundo. Somos número 2 como en salmones o en nueces, que nadie se imaginaría. Estamos entre los 10 primeros en exportaciones de aceite de oliva. Eso hay que profundizarlo, y para profundizarlo necesitamos riego y recursos hídricos, necesitamos innovación, necesitamos financiamiento. De todo un poco. De todo un poco. Bien, ministro, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Nosotros finalizamos acá la entrevista del domingo. Que esté muy bien, nos vemos. Con el auspicio de Servicio Militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Hemos presentado Portavoz Noticias.